A los efectos de proceder a rendir el homenaje al expresidente don Néstor Carlos Kirchner, tiene el uso de la palabra el señor presidente del bloque del Frente para la Victoria, diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. No han sido días fáciles para todos nosotros desde el miércoles pasado. A mí me ha tocado, en mi carácter de presidente de bloque, hablar en incontables oportunidades en este recinto. A veces distintas situaciones. Nunca, por Dios lo juro, creí que me iba a tocar hablar para homenajear a Néstor Kirchner. Nosotros vivimos todo esto como dijo Cristina, con inmenso dolor. Se nos fue nuestro jefe, nuestro líder político, a los que tuvimos el privilegio de compartir algunos momentos de su cotidianidad. Se nos fue un amigo también. ¿Qué son los amigos? Hay distintas formas de definirlos. Quizás una de ellas, absolutamente válida, por cierto, podría decir que los amigos son aquellos con los cuales compartimos sueños. Y Kirchner nos hizo soñar. A nosotros nos hizo soñar. A nuestra generación, yo tengo 50 años, 51, entre los 40 y los 60 seguramente nos devolvió sueños, nos devolvió utopías, nos hizo sentir que aquellas cosas por las cuales en algún momento de nuestra vida empezábamos a militar se podían concretar, se podían llevar adelante. ¿Cómo nos hizo soñar nuevamente con aquella frase maravillosa que tuvo aquel 25 de mayo del 2003, cuando dijo que no iba a dejar sus principios en la puerta de la Casa Rosada? Decía Kirchner en ese momento: formo parte de una generación diezmada, castigada con dolores y ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. También ese 25 de mayo del 2003 nos decía: vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Y agregaba: les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas, fundadores, y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Y los recuerdos brotan como flashes y como borbotones, ¿no? Como a veces brotaban las heces cuando Kirchner hablaba, brotaban tan fuerte y tan seguido que parecía que siempre tenía contenido algo para decirnos. Me acuerdo la primera vez que lo conocí. Era fines del 2002, en la Casa de Santa Cruz. Se podía divisar la figura siempre alta, imposible de no ver, del flaco Kunkel, entre tantos que estaban dando vuelta allí.
no daban bien las encuestas en esa época, pero él decía, me estoy recorriendo todos los pueblos, pueblo a pueblo, y vamos a andar bien y vamos a ganar y vamos a ir para adelante. Y nosotros llegamos a él porque en ese 2003 era el único que hablaba con un lenguaje distinto al lenguaje hegemónico de los 90. El único que revalorizaba palabras y sentidos. Empezó a hablar de militantes nuevamente. Empezó a darle un significado al militante. Durante muchos años parecía que el militante era un operador de bolsa. Cuando le iban bien las cosas se decía que andaba bien, y cuando no le iba bien se comentaba que no cotizaba en bolsa. Volvió a darle a las palabras políticas el valor de la transformación, resignificó palabras que no figuraban en el discurso durante tantos años en la Argentina. Y empezó a construir, y llegó a ese 25 de mayo del 2003, y nos devolvió sueños, y generó sueños en los que nunca habían tenido posibilidad de soñar. Durante estos días hemos escuchado a muchos sorprenderse por los jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes, presidente? Muchos de estos jóvenes, hijos de la democracia, en algún momento, durante algunos años en la Argentina, abrieron la puerta de su casa y vieron a su padre diciéndole que comentándole que habían perdido el empleo. Estos jóvenes son los que vivieron los despidos masivos. Estos jóvenes son los que vivieron las ollas populares en las puertas de las fábricas. Estos jóvenes fueron los que integraron muchísimas oleadas de jóvenes argentinos que se fueron del país. Estos jóvenes fueron los que durante muchos años, en muchas oportunidades, todos le decían que no había nada que hacer, que la salida era individual y que si te iba mal era casi por culpa tuya. Esos jóvenes sintieron durante muchos años que la política estaba muy lejos de ellos, que la política era solamente para los políticos. Y Kirchner lo humanizó. Kirchner logró, después de muchísimo tiempo, humanizar a la política. Ese gesto de tirarse encima y de abrazarse con cada uno de los que iban a un acto o que estaban al lado de él, era un gesto de entrega. Kirchner no rehuía el contacto físico. Kirchner disfrutaba de cada abrazo, disfrutaba de cada caricia. Es como que hizo una simbiosis entre la política y el pueblo. Por eso no fue casualidad lo que vivimos estos días. No fue generación espontánea, fue un sentimiento macerado de años entre los argentinos que sentían que Kirchner era de ellos, que Kirchner era uno de ellos, que no los había traicionado, que siempre había ido un poco más adelante de lo que nosotros mismos pensábamos, que se emocionaron como me emocioné yo. No era diputado nacional, era concejal de Rosario, cuando me enteré que entraba la ESMA y que le devolvía la ESMA a las abuelas, a las madres y a los hijos. Y que lo hacía no injustamente criticado en ese momento, porque si Kirchner algo no era alguien que creía
que la política era un hecho individual, siempre se sintió parte de una construcción colectiva, se sentía parte de una generación. Y cuando él entró a la ESMA, entró él con toda una generación a la ESMA para devolvérsela a quienes tenían que tenerla. Hizo tantos gestos, tantos actos de dignidad que a nosotros nos enorgullecen y nos enorgullecieron. Cuando le pagó al fondo y saldó la cuenta con el fondo, estábamos en este recinto, recién asumíamos en ese año 2005. Me acuerdo cómo disfrutó de la sesión cuando sancionamos la ley de matrimonio igualitario. Estaba sentado acá al lado mío. Cuando terminó me dijo, pusimos al peronismo en el lugar que había que ponerlo. Si queremos construir una fuerza progresista, tenemos que ser capaces de tener incorporadas las demandas de cada una de las minorías de nuestro país. Pero durante toda la sesión me decía, pensá en los jóvenes cuando hables, pensá en los jóvenes, ellos van a disfrutar de esta ley, no la vamos a disfrutar nosotros. Ellos van a poder vivir en una sociedad más tolerante, en una democracia más igualitaria, en una democracia más participativa. Nunca se quebró. Y el no quebrarse, tener un jefe político que no se quiebra, que siempre piensa para adelante, que siempre cree que las cosas van a ir mejor, no saben ustedes el valor que significa más cuando ese jefe político está al frente del poder político de la nación. En los momentos más difíciles, a cada uno de nosotros, lo digo en primera persona porque siento que tengo que decirlo así, me decía Agustín, vamos a andar bien, la Argentina va a andar bien, no te preocupes. Los días posteriores al resultado del 28 de junio me había tomado una tarea yo, que no se la comuniqué a nadie, tampoco a él, que era ir a Olivos, porque sabía que se iba a integrar al bloque, y yo tenía una gran expectativa de esa experiencia, que él estuviese acá en el bloque. Pensaba que iba a poder aprender, pensaba que tener al lado en el bloque a un tipo que sacó a la Argentina del infierno me iba a enseñar muchísimas cosas. Y entonces decía, yo tengo que entenderlo, porque él es mi jefe político, va a estar en el bloque, tengo que adecuarme a esto. Entonces hice el esfuerzo durante muchas semanas de ir a Olivos y charlar con él. No eran momentos fáciles, todos ustedes saben. Nunca me fui de ninguna reunión que tuve con él sin la sensación, sin el sentimiento de que las cosas se iban a andar y que las cosas iban a ir para mejor. La verdad, compañero jefe, como era mi forma de dirigirme a él cuando hablaba por teléfono, te fuiste en una estación que no merecía despedirte. Te fuiste promediando la primavera. Esa primavera a la cual le pedías en los últimos años, en los últimos meses en tus discursos, que florezcan 1000 flores. Y seguro que van a florecer. Seguro que van a florecer en esta primavera, en la próxima, en la que viene y dentro de 10 años. Y seguro que en cada una de esas primaveras el agua con que las rieguen va a tener el sabor a tu transpiración, va a tener el sabor salado de tu sudor recorriendo cada uno de los pueblos de la Argentina.
va a tener el sudor de aquel que siente que se fue haciendo todo, no guardándose nada, no guardándose absolutamente nada para hacer esta Argentina mejor. Y el pueblo te despidió como vos te merecías. No fue espontáneo, fue genuino. En cada lugar de la Argentina hay un argentino agradecido a estos 7 años. Muchas veces me preguntaban en los discursos qué me había pasado a mí en términos personales con Kirchner. Y yo quiero decir algo que nunca lo pude decir en un discurso con él presente. Yo soy hijo de una familia de clase media. Mi papá abogado, mi mamá docente. Cuando éramos chicos, con Alejandro, con mi otro hermano, siempre sentimos que desde nuestros padres nos transmitían esa idea de que íbamos a vivir en una Argentina mejor, de que nuestro futuro iba a ser un futuro mejor, futuro con menos complicaciones que las que habían pasado ellos. Y durante muchos años en la Argentina, yo sentía que eso que mis padres me transmitían a mí, yo no se lo podía transmitir a mis hijos. Sentí que mis hijos iban a tener un futuro más complicado que el presente que me tocó vivir a mí. Y Kirchner a mí me devolvió la posibilidad de sentir que mis hijos van a vivir en una Argentina mejor de la que me tocó vivir a mí. Se fue Kirchner, nos dejó una Argentina mejor. Se fue nuestro jefe, se fue nuestro líder, pero nos dejó un pueblo mejor que cuando él asumió ese 25 de mayo del 2003. Se fue él, pero el sueño de él sigue. Como dice Galeano con las utopías. ¿Qué son las utopías? Dice Galeano. Las utopías se logran caminando. El sueño de Kirchner sigue. Nosotros lo vamos a continuar. El pueblo argentino decidió que su sueño es el propio sueño del pueblo argentino. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.